Bienvenidos a los programas especiales de Canal A desde la edición número 45 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nuevamente, Canal A está presente para mostrarles todo lo que sucede en uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina y de trascendencia mundial. Una de las razones que me estimuló a aceptar esta invitación, ¿no? Que es algo que me dijo mi hijo. Veía que la gente me saludaba, gente muy distinta, gente de diferentes edades, hombres, mujeres. De repente me dijo: mamá, un país donde alguien se hace célebre solamente por pensar es un gran país. La señora Rita Segato. La tercera mujer que abre consecutivamente la Feria del Libro de Buenos Aires y defendió la desobediencia y el ensayo personal, sí, ¿no? Porque sí, yo digo. El ensayo personal, el ser un outsider, la desobediencia, algo que vienen defendiendo las escritoras desde Virginia Woolf hasta incluso Victoria Ocampo, y estamos todas tan felices. Pero que es definido por la Academia Norteamericana, lo que llamamos la tecnología del texto, que es un escondite detrás del fichaje de las genealogías de citación de autores, y se cancela completamente el yo digo. Por ¿no? eso defendemos el ensayo personal y le voy a enviar una defensa especial del ensayo personal próximamente, donde defendemos el ensayo personal a Victoria Ocampo y a Virginia es nuestra Woolf. forma de argumentar. Y por momentos corrió riesgo de sobrevivir. Tenemos que defenderlo, es nuestra forma de escribir. Es nuestra forma. Luisa Valenzuela, escritora argentina y reconocida mundialmente, fue la primera mujer hace 3 años en dar el discurso inaugural en la Feria del Libro de Buenos Aires. La siguió Claudia Piñeiro y ahora fue Rita Segato. Habló Rita del ensayo personal, de la desobediencia, de la manera que tienen las personas que vienen como de afuera del sistema y nosotros mismos desde Latinoamérica como afuera de ese sistema hegemónico para decir nuestra voz. Y vos hablaste de la posverdad y de la fake news. Absolutamente, y hablamos también de todo lo que es el margen, ¿no? De dónde vienen las noticias del margen, la idea del margen, que es muy importante. Y también ella mencionó la cuestión de los idiomas originarios, de los indígenas, cosa que nos interesa muchísimo también desde PEN, que yo la presido. Y personalmente a mí me interesa muchísimo todas estas otras cosmogonías, estas cosmovisiones diferentes. Y yo quiero señalar una cosa muy importante, porque Rita habló de la desobediencia. Y una cosa que a mí me conmueve muchísimo en estos momentos de la Argentina son las historias desobedientes, que sobre todo la empezaron las mujeres, las hijas de represores, de grandes torturadores que se niegan a que liberan a los padres, que le den el 2 por 1. Realmente hicieron una acusación muy feroz y armaron un colectivo. Ahora hay varones también, pero empezaron las mujeres. Y es extraordinario esas historias desobedientes, se llaman así el colectivo. Entonces son cosas que dan esperanza en este país, que en este momento hay tan pocas esperanzas. Luisa, vos sos presidenta del Centro PEN Argentino, una asociación que nuclea a escritores, ensayistas y poetas, que tiene 40.000 socios alrededor del mundo, está en 100 centros en el mundo, y aquí has hecho una labor como de hacer resurgir el PEN, pero además con una impronta propia, como por ejemplo formar ciertas comisiones, como la de idiomas originarios, ¿verdad? Es una cosa que yo tengo desde muy chica, esa fascinación por esos mundos indígenas, el mundo unificado, el universo unificado, es toda otra forma de pensamiento. Y entonces yo tenía ganas de armar un PEN de lenguas originarias, pero eso es muy difícil, hay muchas diferentes lenguas originarias en toda América Latina. Así que hicimos por lo pronto nuestro comité de lenguas originarias, que lo presidía y lo armó Carlos Martínez Arazola. Desgraciadamente falleció hace menos de 1 año, pero ya está armado con indígenas muy brillantes.
filólogos, de abogados, gente muy especial que están muy bien movilizando esto. Porque Penn, además de defender la literatura, defiende también todo aquello que te lleva a la literatura. Entonces la libertad personal, la posesión de la tierra, todo lo que hace que la gente sea lo suficientemente libre para poder escribir. Les quiero contar que tuvimos la oportunidad de hablar con José Niemetz, el más reciente ganador del premio Clarín Novela. Él nos contó de su experiencia en la Feria del Libro 2019. Realmente, como decía recién en la presentación, uno nunca ha estado preparado no se ha preparado para este tipo de cosas. La significancia enorme que tiene un premio de estas características tan importante. Y bueno, ¿qué pasó? Pasó que aparecieron en mi vida sucesos, aventuras, emociones fuertísimas, como por ejemplo ser recibido por mis propios alumnos en los profesorados donde trabajo con aplausos. Pasó, no sé, el intendente de mi pueblo, General Alvear Mendoza, recibiéndome, casi como en el Ciudadano Ilustre, ¿no es cierto? Faltaba el carro de bomberos y la reina acompañándome. Y bueno, también pasó que la provincia de Mendoza, a través de su Secretaría de Cultura, me llevó a la Feria del Libro de La Habana para también presentar este libro y otro libro más que me editaron. Bueno, y ahora el libro se ha vendido muy bien, se está vendiendo muy bien. La primera edición se agotó en 2 meses. Y bueno, y ahora estar acá en la Feria del Libro, en esta presentación, bueno, obviamente es un suceso muy importante, ¿no? La envergadura de la feria, ¿no? En este momento está, no sé, Claudia Piñeiro acá al lado, está Pérez Reverte, está Katzenbach, y estoy yo también. Entonces este tipo de cosas, bueno, definitivamente uno nunca va a estar preparado para algo así, ¿no es cierto? Estoy trabajando fuertemente en una historia que se desprende de Tú eres para mí, que es independiente, pero que bueno, que surge de una de las personajes de esta novela y que de alguna manera, cuando yo concluyo Tú eres para mí, me pareció como extremadamente rica esta personaje y bueno, me pareció interesante continuar con esta historia y bueno, estoy trabajando en ella en este momento. Me pasa. Entre los numerosos escritores extranjeros invitados, contamos con la presencia de Gioconda Belli, Rosa Montero, Arturo Pérez Reverte, Raúl Fonseca, Ansel Grum y también con la presencia del guionista de la exitosa serie Merlí y con uno de sus protagonistas, Carlos Cuevas. Estamos con Héctor Lozano y Carlos Cuevas, guionista y actor de la exitosísima serie Merlí, y ahora han llegado a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a presentar un libro, Cuando fuimos los peripatéticos, la novela de Merlí. Gracias. Héctor, bueno, fui una de las espectadoras y pasó esto de que has reunido a padres e hijos a ver una serie cuyo tema es la filosofía. ¿Pensaste que ibas a lograr? Yo cuando escribía, evidentemente no estaba esperando este éxito, ¿no? Pero sí que allí también pasó que muchas familias la miraron juntos y padres e hijos podían hablar de según qué temas un poco más complicados de hablar con los hijos, ¿no? A nivel de sexo, por ejemplo, o bueno, algunos tabúes. Y no me esperaba este éxito, pero bienvenido sea. Un profesor de filosofía que da clases donde dialoga, donde se apasiona, donde polemiza con los alumnos, pero más que nada les da entidad. Al adolescente le da entidad como una persona que puede llegar a comprometerse con estos temas. Sí, la idea era no tratarles de niños, sino de adultos. Por eso Merlí les mete caña, ¿no? A Paul, pero por ejemplo, le mete bastante caña. Claro, y Paul es el que hace el camino del héroe, ¿no? Es ese camino del héroe que hace el personaje, que es un chico que tiene que encontrarse a sí mismo, que tiene que separarse de sus padres, encontrar su propio camino.
¿Cómo fue eso? ¿Te aportó a vos como actor que tomaste este personaje en 3 años y eras bastante joven? Sí, el viaje del personaje es maravilloso. O sea, es un personaje que estaba destinado a dejar los estudios y a trabajar como lo hizo toda su familia y las generaciones anteriores, pero que la llegada del Merlí hace que se replantee su vida y que apueste por la filosofía, que es algo que se le da bien y que además le interesa. A mí me interesa mucho el personaje y además creo que además, bueno, que la clave está en lo que decía Héctor, que tanto Merlí como personaje como Merlí como serie interpela a Paul o al espectador como un adulto, de tú a tú, sin tener en cuenta que es un adolescente. Y el adolescente se siente grande ahí, ¿no? Y se empodera y es capaz de dialogar con el adulto. Y es muy interesante lo que vos decís, ¿no? Un chico que estaba como condenado a dejar los estudios. Vos sabés que nuestro país es un país de las crisis económicas cíclicas, donde hubo una generación, muchas generaciones que apostaron a la movilización social ascendente, se llamó acá, a través de la educación y de conseguir a través de la educación superarse, ¿no? Padres analfabetos, hijos doctores. Eso fue un poco lo que pasó acá, pero las crisis nos han llevado a un lugar donde se trata de imponer o establecer esta idea de que ¿para qué vas a estudiar? Y tu personaje encuentra un por qué estudiar. Bueno, la cultura es edificante, ¿no? Y la educación es básica para la formación del espíritu crítico del ser humano. Entonces, lo mejor que hace Merlí es trasladar esta idea a sus alumnos, ¿no? El final de la serie que sale sobreimpreso en pantalla, ¿no? Que una cosa sea de una manera no significa que no se pueda cambiar. Y yo creo que este es el gran leitmotiv de la serie y lo que Merlí trata de trasladar a los alumnos. Y además la pasión y el placer que puede dar estudiar la filosofía, la literatura. Yo me enteré, cosa que me sorprendió muchísimo, que Carlos, que comenzó a actuar desde muy joven y en la época que estaba haciendo Merlí, hacías 3 series a la vez, así todo te das tiempo para estudiar literatura. En la universidad. Sí, bueno, ahora mismo, por ejemplo, este año no me matriculé porque estuve rodando en Madrid una serie y tal, y hace 2 o 3 años que la estoy fragmentando. Pero el año que viene la voy a retomar, sí. Bueno, no tengo una presión muy grande porque no quiero dedicarme a la literatura como tal, pero sí que me parece un complemento para mi profesión muy interesante y que además personalmente me estimula muchísimo. Aquí en la Argentina fue impresionante el éxito de Merlí. Yo digo, bueno, tenemos una historia nosotros con ser un país donde fueron muy exitosos Bergman, Woody Allen, un país donde la pregunta por el ser, la pregunta por uno mismo está siempre... Bueno, a mí me encanta precisamente Bergman, Woody Allen, me encantan. Yo pasé una época Bergman a los 15 años que parecía yo que iba como un alma en pena por mi casa, con las crisis de fe y todo eso. Me atrapaba esos personajes tan torturados, ese tono tan, bueno, más allá del melodrama, es decir, era una cosa muy... que había un sello, un autor ahí detrás, ¿no? Muy interesante. Y sí que a Woody Allen también le encanta y toda la parte psicoanalítica de Woody Allen me interesa mucho y son referentes que tengo. Claro, y de ahí llega tu serie, donde también hay preguntas sobre la vida, o sea, se lleva la filosofía a la práctica, ¿no? Sí, porque Merlí es como un Sócrates que hace que los alumnos y por tanto también el espectador se cuestionen cosas, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Cuestionar, sospechar, dudar de las cosas que, bueno, de algunas verdades que se explican a niveles más mediáticos, ¿no? Más o políticos del poder y tal. Y es el mensaje de Merlí, creo. ¿Es el mensaje de Merlí? Poder hacer muchas preguntas, ¿no? La filosofía son preguntas, no son respuestas. Son preguntas, no son respuestas, y es la relación empática también con el otro que logra este profesor con los alumnos entre sí. Hay también una historia de amistad en todo el tiempo, ¿no? De rescatar al otro, de pensar en el otro.
claro, la idea era un personaje que fuera lo suficientemente cercano con el alumno como para llegar, o sea, el carismático, el profesor carismático. Hay muchos Merlí, creo, no solo el Merlí de la serie, sino hay muchos Merlí que son esos profesores que llegan al alumno y que te hacen querer amar esa asignatura, sea filosofía, literatura, matemáticas, es igual. Las intervenciones artísticas tienen muchas narrativas, al igual que la literatura. Esta vez nos encontramos con el trabajo de Falo Papas, que vino a crear un mural de Silvina Ocampo. Este año en la Feria del Libro, acá en Palermo, estamos con la parte de las intervenciones plásticas de lo que es la parte cultural de la revista Eñe. Vamos a trabajar este año de vuelta con 3 libros como el año pasado. Justo en la fecha de hoy estamos trabajando con el libro, con el cuento El Impostor de Silvina Ocampo. Se trata de 2 personajes en un principio que terminan de una manera medio compleja como siendo uno, donde hay una fuerte visibilidad de ciertos personajes como animales, vendría a ser el caballo ciego, todo transcurre en una estancia que se llama Los Cisnes, pero nunca se ve ningún cisne porque los mataron. Entonces, bueno, a partir de toda la iconografía que trabaja el cuento, es que fuimos armando la idea de la composición de la pintura que estamos haciendo hoy. El trabajo de hoy es un trabajo de 3 horas, es un trabajo que trae varios días de trabajo anterior que no son acá en el lugar, que es el dibujo y el desarrollo de toda la figuración que se va a trabajar, el armado de los esténciles y las plantillas que estamos trabajando, que es una técnica bien típica del street art, que lo que permite es una velocidad de trabajo bastante rápida para poder llevar a cabo los proyectos en grandes dimensiones sin que tome demasiado tiempo al momento de la ejecución. El aporte que yo creo que estaría intentando hacer a lo que es la Feria del Libro es aportar algo desde lo visual, desde lo performático, de la realización de la pintura en vivo, y siempre teniendo como hilo conductor la literatura argentina y los libros que se trabajan acá en la feria. O sea, la idea de la pintura es trabajar con disparadores de la literatura argentina. Como profesores, los que yo ejerzo también la docencia, y eso es lo que uno más le gustaría poder transmitir, la pasión por lo que se enseña, más allá de que el alumno diga, bueno, tengo que aprobar esta materia, y eso es lo que logra Merlí. Ahora, en general, bueno, se ha dado muchas veces el caso de que una novela muy importante llega al cine. Aquí se produce un fenómeno, claro, inverso, una serie da lugar a la novela, cuando fuimos los peripatéticos. ¿Cómo fue para vos como escritor pasar del guión a la novela? Bueno, pues fue muy interesante porque pude centrarme en la esencia de la serie. A mí cuando Gloria me llamó de editorial Columna Planeta para hacer la propuesta de la novela, yo primero siempre digo que no, pero luego pensé un poco en ello y dije sí, voy a hacerlo. Y entonces entré y pude revisitar todo lo que había hecho, siempre desde una mirada nostálgica de Bruno, que es quien narra, el protagonista de la novela, y que en este libro le explica a su hermana cómo era su padre, un padre que nunca conocerá, pero le dice, aquí está, aquí lo tienes, él nos enseñó todo esto, nos explicó todas estas cosas, filosofía, etcétera, etcétera, y yo viví a nivel personal, especialmente con Paul, mi historia, ¿no? Mi historia que bueno,
que ya sabemos, ya conocemos, ¿no? Y te dio lugar a una reflexión así como autor, ¿no? Diferente poder pasar al lenguaje de la novela y no tanto al dialógico de la serie. Exacto, esto a mí me interesaba mucho porque incluso me planteé que si escribiera otra serie igual haría primero la novela, cosa que no he hecho en el spin-off, que es lo que vendrá, pero sí, creo que te quedas con lo más profundo, lo más importante de lo que habías escrito. Aparte de que al ser Bruno el que narra la historia, también Bruno desapareció un tiempo de la serie y tal, y entonces al tenerlo él como narrador, explica toda su aventura italiana. Claro, sí. Claro que sí. Y el personaje de Paul ahora en el spin-off ya dejó el colegio secundario, los años pasan, entra en la universidad. Y de eso se trata. ¿Ya comenzaron a grabar? No, de aquí 3 semanas. Antes me tienen que cortar el pelo. Sí. Ah, porque sos universitario. Sí. Ah, bueno. Y comenzaste a leerlo, me imagino, ya tu personaje. Sí, está todo leído. De hecho, ya estamos trabajando. Vine en el avión trabajando en los guiones. Me voy a volver en el avión con los guiones también. Los actores, hay muchos actores que ya están ensayando ahora mismo en Barcelona. Y nosotros enseguida que lleguemos a Barcelona nos ponemos a ensayar y a punto de rodar. ¿Y cómo sentís? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué nos podés decir de esta nueva etapa de tu personaje? Bueno, es el viaje de Paul a la universidad y es un momento donde Paul se enfrenta a la filosofía y a su nueva vida adulta sin la presencia de Merlí. La serie, el spin-off se llama Merlí sapere aude, que Héctor me corrija si me equivoco, pero es una cita de Horacio que luego retoma Kant y que significa atrévete a saber. Entonces, como también es un mensaje de Merlí, ¿no? Es el legado de Merlí, es el pasar el testigo a Paul y decir, ahora atrévete tú con lo que yo te he dado y sigue tú solo. Claro. Tienes las herramientas, ¿no? Es una maravilla poder lograr eso, ¿no? Y la lección de vida que significa, de alguna manera, el final de Merlí, ¿no? Sí. Pasar la posta. ¿Pasar, perdón? Pasar la posta, o sea, pasar el testigo, ¿no? el relevo, la posta, sí. No, claro, y el final fue también comentado, digamos, sí. Pero bueno, todos los finales ya se sabe, ¿no? Hay diversidad de opiniones. Yo lo tuve claro desde el principio, desde la primera temporada, ellos no sabían nada, pero ese era el final y no me imagino otro, o sea, no tenía alternativa. Al principio los actores no lo sabían, ese final. Nadie. No, lo supimos antes entre la segunda y la tercera, ¿no? Seguramente sí. Y ahora van a aparecer algunos de los personajes porque son tan queribles, se van a encontrar en algún momento. Bueno, aparecerá Bruno. Sí. Y el padre de Paul, obviamente, porque es el protagonista. Todo estará centrado en Paul y su nuevo mundo, digamos. Pero claro, la conexión con Bruno es importante y con su familia. Y tal vez aparezca en algún momento alguna visita, algún encuentro. Nunca se saben esas cosas, ¿no? Todavía el autor también se sorprende de lo que va escribiendo. Es que podría pasar de todo. Además, la universidad son muchos años. Tal vez hay nueva serie para rato. Bueno, a lo mejor, quizás. Claro, no sabemos cuándo durará. De momento son 8 episodios de 50 minutos. Y aquí en Argentina se estrenará en 2020. No sabemos el mes. Mientras tanto, los fanáticos de Merlí que han visto la serie se pueden dedicar a leer, ¿no? Porque también hay este tema, se dice que la lectura siempre está en las últimas, ¿no? Con el cine, con las series, pero acá me encantó que Carlos es testimonio de que no es así, porque además estudia literatura en la universidad. Y si vos tuvieras que decirle a los jóvenes qué encontrás en la literatura que tal vez no te dan las series o no te da una película. Yo a mí lo que me gusta de la literatura y lo que me atrapa es el poder que te da de imaginar tú lo que quieras con la lectura, ¿no? Que no está todo visto y vendido como una película, y también el poder que tiene de ser algo más reflexivo, que puedes volver a leer, que puedes releer, que puedes volver a pasar la página. La película cuando empieza en el cine no le puedes dar al play, a no ser que tengas Netflix en tu casa, pero a mí lo que me interesa de la lectura es que el ritmo es más pausado, es más reflexivo y te da para un mejor análisis de los contenidos.
Y estudiaste filosofía cuando comenzaste a hacer la serie, pero después dejaste, ¿verdad? Sí, lo dejé para hacer la serie, pero empecé sin saber qué haría Merlí, no sabía nada de Merlí. Entonces yo ya estaba matriculado, tuve la idea de la serie y mientras iba a clase, fue cuando, no sé si era a principios del curso, en octubre o así, que presenté la idea, eran 5 páginas a Televisión de Cataluña y les gustó de entrada, o sea, no costó venderla, les gustó la combinación filosofía más gente joven. Una maravilla. Eso es la marca de la serie y es la marca y creo que esto en otra cadena no se puede, no se podría haber hecho esto. No, yo creo que no. En una cadena más generalista me habrían dicho, estás un poco loco, aquí adolescentes sí, pero con filosofía no. En una plataforma sí, pero en ese momento todavía no estaban instaladas en España y tal. Claro. Era un tipo de producto muy para TV3 y que funcionó y que, bueno, pues gracias a Netflix pudimos salir del público solamente catalán. Para sorprender incluso a los productores, incluso a los que todavía no creen que la literatura sigue teniendo esta vigencia y siempre que quede un lugar donde 2 personas o 3 se junten a contar historias, va a haber literatura. Muchas gracias y a leer Cuando fuimos los peripatéticos. Gracias por acompañarnos en este inicio de los especiales de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nosotros seguiremos recorriendo la feria. Ustedes quédense en Canal A, donde está la cultura. Don't be ashamed to call, 'cause I will be so sad to know.